Listo. Vamos a entrar en el epístola de los Romanos. ¿Cuál libro digo, hermano? La de los Romanos. ¿Sí me lo dio? Sí. Le di Me 3, dio, ¿no? me dio 3 libros. Me dio la historia de la iglesia, capítulo 1. Me dio historia de la iglesia, capítulo 2, hasta la versión 2. Esos son para el martes. Y para este otro me dio administración eclesiástica. Son los 3 que me dio. Pero los romanos no me ha dado. No. No. Administración. No, me dio 3 libros. Me dio administración eclesiástica, la historia de la iglesia de los Estados Unidos y la historia de la iglesia. No, esos son para el martes. Ok, son los que me dio nada más. No tengo otros. ¿Y la del tabernáculo? El tabernáculo lo tengo. Por eso el tabernáculo, y le di otros 2 más. Con el del tabernáculo. Y 2 más. ¿Es raro? Porque no los tengo aquí los tuviera. ¿No están? ¿No están? El tabernáculo ni el despierto, ese me lo dio separado, hermano. Me dio educación cristiana. ¿Se lo di separado? Sí, el tabernáculo me dio separado, ese yo lo voy a traer a su casa. ¿Uno solo? Uh-huh. Ah. Sí, porque los otros son para el martes. Ok. Bueno, vamos a ir orando. Y vamos a estudiar hoy solo el capítulo 1. Amén. Para que ya nuestro hermano tenga su libro. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, oh Dios de la gloria, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque no hay nadie como tú, Señor Santo. Ahora te pedimos, Dios de la gloria, Señor, por tus hijos, por tus hijas. Oh Dios de la gloria, Señor, todo aquel que escuche esta clase, oh glorioso Rey, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos que seas tú glorificándote, Dios de la gloria, Señor. Gracias te damos por este momento. Bendícenos hoy que empezamos esta clase, oh Dios de la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues vamos a empezar a estudiar Romanos. Son los 16 capítulos de Romanos, del libro de Romanos, la Biblia. Usted puede tener su Biblia ahí a la par. Amén. Ya que el estudio es acerca de los 16 capítulos. Y vamos a entender un poquito más. Amén. Hoy solo vamos a estudiar el capítulo 1, ya que nuestro hermano, yo recordaba que le había dado los otros, pero se lo voy a tener que hacer. Amén. Amén. Pero este libro de los Romanos, amén, el manual, es todo el libro, toda la epístola a los Romanos que usted tiene que tenemos en la Biblia, versículo por versículo. Amén, es un comentario. Amén. Y el apóstol Pablo escribió los Romanos, amén, la epístola de los Romanos. Amén. Aquí mucha doctrina acerca de la salvación. Aquí vamos a entender un poco más acerca de la salvación. Le vamos a agradecer a Dios por habernos llamado para ser salvos, para habernos escogido. Amén. Y vamos a ver claramente, amén, las situaciones acerca de la salvación, como lo explica el apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer la primera página, la página número 2. Nuestro hermano Jonathan, la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Amén. Dice tema: el Evangelio del Señor. Fondo histórico.
Se cree que esta epístola haya sido escrita en el año 56 DC, cuando Pablo no había viajado aún a Roma, aunque era su anhelo conocer a los hermanos que habían fundado esa iglesia en la misma capital del imperio. Es posible que esta misiva haya sido portada desde las manos de Pablo hasta la iglesia en Roma por la diaconisa Febe 16:1, versículo 2. Doctrina. Según opinión de la mayoría de estudiosos de la Biblia, esta es la carta que contiene la doctrina del Evangelio en una forma organizada. Demuestra que Dios es justo y que pese a nuestras debilidades, nos ha perdonado por su gracia, no por las obras que podamos hacer, ya que no podemos confiarnos en nosotros mismos para la salvación, sino en Cristo. Martín Lutero dijo refiriéndose a esta epístola: merece no solo ser conocido palabra por palabra de todo cristiano, sino que debiera ser objeto de su meditación diaria, el pan cotidiano de su alma. Cuanto más tiempo se emplea en su estudio, más preciosas aparecen sus enseñanzas. En totalidad de la carta está plasmada la historia del plan redentor de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estudio general que se hará sobre esta epístola. Primera, frente a Dios toda la humanidad es culpable. Capítulo 1, versos del 1 al 18, hasta el capítulo 3, versos 1 al 20. Segundo, podemos ser justificados por culpa por medio de la fe en Cristo. Capítulo 3, versos 1 al 21, hasta el capítulo 5, versos 1 al 21. Tercero, fruto completo. La bendición del Evangelio, capítulo 8, versos 14 al 39. Las promesas dadas por Dios a Israel no son canceladas por el Evangelio. Capítulo 9, versos 1 hasta el capítulo 11, versos 36. 5. La vida cristiana y el servicio práctico. Capítulo 12 hasta el versículo 36 del capítulo 15. Y número 6, el amor y la conducta del cristiano. Capítulo 16, versículos del 1 al 27. Amén. Bueno. Vemos, esta epístola va a tratar, su tema principal es el Evangelio del Señor. Nosotros debemos de entender que lo que es el Evangelio quiere decir buenas noticias. Amén. Evangelio quiere decir buenas noticias. Eso es lo que quiere decir Evangelio. Amén. Esta carta es mandada a una iglesia que está en Roma, aunque Pablo no había ido a Roma. Amén. Se cree que esta iglesia no la fundó el apóstol Pablo, la de Roma, sino que gente que lo había escuchado predicar a él habían ido hacia Roma y habían fundado una iglesia en Roma y lo reconocían como su apóstol. Amén. Le mandaban a hacer preguntas a él. Como él no estableció esa iglesia, él no había ido a Roma, entonces le mandaron a preguntar mucho acerca de la salvación. Él tenía que explicarles bien claro acerca de la salvación, del Evangelio de Dios. Amén. Aleluya. Es la doctrina, amén, del Evangelio bien organizada, la doctrina de la salvación bien organizada. Vamos a ver aquí en Romanos. Amén. Es de lo que se estudia aquí. Como dice el escritor de este manual, amén, que aún Martín Lutero, amén, uno de los padres de la Reforma, amén, él decía que Romanos era no solo de estudiarla, sino que leerla a diario. Y entre más se lee, más se le entiende y es mejor para nuestra vida como cristianos. Amén. Ustedes durante este estudio vamos a leer Romanos. Amén. Son solo 16 capítulos. Empiécelo a leer usted. Romanos. Amén. Un capítulo al día. Amén. Para que usted lo tenga. Amén. Bien palpable en su corazón y en su mente. En nuestro manual, las letras negras es la Biblia.
Amén. Hay unas letras en nuestro manual que están más negras. Esa es la Biblia. Y las que están ya menos es el comentario. Amén. En nuestro manual usted va a encontrar letras más negras. Esa es directamente la Biblia, el versículo. Y las otras es el comentario. Por eso usted va a ver letras más negras y luego el comentario. Amén. Y vamos a ir estudiando capítulo por capítulo. Amén. Lo vamos a terminar rápido, ya que no es muy grande, solo tiene 16 capítulos, pero va a ser de gran bendición a nuestra vida, entendiendo claramente lo que es el Evangelio, lo que es la salvación. El tema más importante de la Biblia es la salvación. Amén. Porque la Biblia eso es. La Biblia, toda la Biblia, amén, es la historia, amén, de la caída del hombre y de la redención. Amén, es todo. Amén, todo lo que encontramos, la guerra, la batalla, todo el Antiguo Testamento es acerca de la salvación. Amén, la caída del hombre y la salvación del hombre. Amén. Así que vamos a entrar en el capítulo número 1. Amén. En este día. No está la hermana pastora por ahí. ¿O no está? Sí, ahí está. Que nos lea esta página. La página número 3. Amén. Donde dice capítulo 1. Amén. Dice capítulo 1. Dice: veremos en este primer capítulo de la epístola objeto de nuestro estudio, cómo Pablo manifiesta que el gentil o pagano está bajo el poder y las consecuencias del pecado. De la misma manera lo está el religioso judío que confiaba en su propia justicia. En los primeros 7 versículos encontramos la introducción y el saludo apostólico. Número 1, Pablo, siervo. El siervo era alguien que trabajaba para un amo, pero a quien se le pagaba no como a un esclavo que no devengaba sueldo. Sin embargo, tanto el siervo como el esclavo no podía renunciar a su trabajo. Los siervos eran hábiles y educados en la relación con su trabajo. De Jesucristo llamado escogido por él mismo Señor. En Hechos 9:15, a ser apóstol. Los apóstoles son líderes de la iglesia, quien por su liderazgo gozan de autoridad, siendo dos cosas necesarias para el apostolado. Uno dice, haber visto a Jesús, 2 Corintios 9:1 y 2. El llamamiento que debe de proceder del mismo Dios, Juan 6:70, Hechos 9:15. La palabra apóstol se deriva del griego apóstolos, cuyo significado es enviado, apartado para el Evangelio de Dios. Especialmente Pablo fue apartado de 3 maneras. Número 1, desde su nacimiento, Gálatas 1:15, y 2, en su conversión cuando se dirigía a Damasco, en Hechos 9:15 y 16. Y la tercera, para el ministerio en Antioquía, Hechos 13:1 y 2, fue separado de la misma manera que Jeremías 1:5 y Juan el Bautista en Lucas 1:15, apartado para el Evangelio, o sea, anunciador de las buenas nuevas de salvación, Hechos 13:2. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio fue
prometido por los profetas del Antiguo Testamento en Isaías 53, 6, 9, 6 y Zacarías 6, 13. Tercero, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, en Mateo 1. Según la carne, naturaleza humana, en Hebreos 4:15 y Filipenses 2:6, 7. Creció en Lucas 2:40 y 52. Sintió hambre, Mateo 4:2, sed en Juan 11:35, cansancio, Marcos 4:38 y Juan 4:6, lloró en Juan 11:35, Lucas 19:41, sufrió y murió, Primera de Pedro 2:21, Juan 19:34 y Mateo 27:50. Número 4 dice que fue declarado Hijo de Dios, naturaleza divina, Lucas 1:32. Se llama Dios, Tito 2:3. Es eterno, Apocalipsis 1:8 y 18. Inmutable, Hebreos 13:8. Omnipotente, Hebreos 1:3. Omnisciente, Colosenses 2:3. Omnipresente, Mateo 18:20. Otros versos que nos hablan de sus dos naturalezas son Isaías 9:6 y Gálatas 4:4 y Primera de Timoteo 3:16, con poder, Lucas 1:35, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, Primera 16 y 17. Número 5 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado, Hechos 9:15 y 16, para la obediencia a la fe en todas las naciones, verso 16, por amor de su nombre Jesús, el cual por su resurrección es nombre sobre todo nombre, Filipenses 2:9, 11 al 11. Amén. Vemos, estamos entrando en el capítulo 1. Vamos a pedirle a nuestro hermano Carlos que nos lea Romanos 1, del 1 al 7. Amén. Estamos entrando en Romanos. Amén. A ver cómo vamos a leer Romanos 1, del 1 al 7. Amén. Alabado sea el nombre del Padre, Hijo y Santo Espíritu. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. En este primer capítulo vemos que el apóstol Pablo, en los primeros 7 versículos, él es su saludo. Amén. Los primeros 7 versículos es un saludo e introducción del apóstol Pablo. Y lo primero que se presenta a Pablo es como un siervo del Señor Jesucristo. Había un grado de humildad. Acuérdense que Pablo, en el capítulo 9 de Hechos, ahí él da su testimonio. En Hechos 9, él está contando cómo fue que se convirtió. Amén. Y él dice que cómo iba él con cartas hacia Damasco. Y se le apareció el Señor Jesús, y el Señor Jesús oyó la voz del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo le dijo, ¿quién eres?
Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero en ese momento Pablo no se llamaba Pablo, Pablo se llamaba Saulo. Saulo es el mismo nombre de Saúl, que quiere decir el deseado. Amén. Es el mismo nombre Saúl, que quiere decir el deseado. El apóstol Pablo se llamaba Saulo, que quería decir el deseado. Pero él se cambió el nombre, porque él no quería que le llamaran el deseado. Se cambió a Pablo. Y Pablo quiere decir pequeño. Él se dio cuenta que él era pequeño al gran poder de Dios. Él no quería que la gente le dijera el deseado o el gran hombre poderoso. No, él quería que le llamaran pequeño. Y eso es lo que quiere decir el nombre Pablo. Por eso él se presenta como un siervo del Señor Jesucristo. Alguien que se consideraba el pequeño delante de Dios. Amén. Y les habla, amén, que fue llamado a ser apóstol. Apóstol, amén, quiere decir enviado. Amén, como les explicaba la otra vez, no existe el término misionero en la Biblia. Amén. Existe el término apóstol, que quiere decir enviado. Amén. Alguien que envían con una misión es un apóstol. Amén. Pero el enviado no iba a repartir una lata de comida y ya era un misionero, un apóstol. No. Él iba a fundar una iglesia, a formar un pastor, a cimentar doctrina. Amén. Él dice, yo fui llamado de parte de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Apartado para el evangelio de Dios. Amén. Y les explica que ese evangelio está prometido en las escrituras. Una cosa que me asombra del apóstol Pablo, que él habla del Señor Jesucristo como que ya hubiera estado escrito Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y eso no existía. Amén. No existía el Nuevo Testamento. Amén. Pero ¿cómo él llega a estas conclusiones? Amén. Acerca del evangelio. Solo leyendo el Antiguo Testamento. Amén. Cuando el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él estaba hablando del Antiguo Testamento, no, el Nuevo Testamento no existía. Todo lo que conocía el apóstol Pablo acerca de Jesús, lo conoció en el Antiguo Testamento. Él sabía, como por ejemplo, él se dio cuenta que la roca que dio agua era el Señor Jesucristo en el desierto. La roca de donde salió agua, él dijo, oh, esa roca es Jesucristo. Amén. Él todo lo que sabía acerca de Jesucristo lo discierne, amén, del Antiguo Testamento. Dice, esto está prometido. El evangelio, las buenas noticias de salvación están prometidos, les dice en las escrituras por los profetas, que nos hablaba acerca del Señor Jesucristo, linaje de David según la carne. Amén, dice ahí en Romanos, ¿verdad? Y que dice, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y empieza a mostrarle a Jesucristo como hijo de Dios, porque a continuación él va a empezar a hablar de la salvación sin obras, que usted no tiene que hacer nada para llegar a ser salvo. Es un regalo de Dios. Si hacemos buenas cosas, no es para ser salvos, sino porque somos salvos. Evidencia de que somos salvos, bendito sea el nombre del Señor. Aquí en nuestro manual vemos lo que se llama, en el versículo 4, hasta abajo donde dice 4, vemos lo que se llaman atributos de Dios. Amén. Porque dice Jesucristo declarado Hijo de Dios. Por eso nos muestra atributos de Dios. Amén. El Dios que usted adora es eterno. Amén. Es un atributo que solo nuestro Dios tiene. Él es el principio, Él es el fin, el alfa y el omega. Cuando Jesús dice en el Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega. Alfa es la primera letra griega del abecedario griego. Omega es la última letra del alfabeto griego. Amén. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy el alfa y el omega.
el principio y el fin. So, alfa y omega quiere decir, es la primera letra del abecedario griego, y omega es la última letra. Entonces él está diciendo el principio y el fin. También nos dice aquí que él es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que él no cambia. Amén. Nuestro Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. No se quita ni se pone nada. Amén. Él no ha cambiado. Jesús es inmutable. Amén. Omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Que todo lo puede hacer, que no hay nada imposible. Me dijo una vez un hermano, que su primo, comentándome pues, que decía, oh, debe ser extraterrestre porque dice que es omnipotente. No, estaba confundiendo por una letra. Extraterrestre es ovni, con una B. Amén. Y no tiene, omni no tiene B, es O-M-N-I, omni, que quiere decir todo. So, omni, todo, potente, todo lo puede hacer, todopoderoso. Amén. So, omnipotente. So, les digo esta reverencia por si algún día alguien, cuando usted le esté diciendo, nuestro Dios es omnipotente, omnipresente y es omnisciente, pueda que le diga, oh, suena como el extraterrestre que es ovni, pero ovni es con B, O-B, ¿verdad? Y Dios es O-M, omni. Amén. So, él dice que es omnipotente, omnisciente, que lo sabe todo, omnipotente, omnipresente, quiere decir que Dios está en todos lados. Omnipotente quiere decir que Él es todopoderoso. Omnisciente quiere decir que Él lo conoce todo. Omnipresente es que Él está en todos lugares a la misma vez. So, el apóstol Pablo está hablando, al decir Él es hijo de Dios, está diciendo Él tiene los atributos de Dios. Amén. Y hay muchos más atributos. Amén. Por lo menos podemos hablar de 100 atributos de Dios. Amén. So, él habla de que por gracia recibió el apostolado. O sea, el llamamiento a su ministerio fue por la gracia de Dios. Amén. Vamos a leer la siguiente página. Recuerde cuando esté leyendo que las letras negras es la Biblia. Por eso no va a pegarse con las letras que están más pálidas. Amén. So, lee lo negro y luego lo empieza y lee el comentario que está en letras menos negras. Sigamos leyendo la página 4, nuestro hermano Jonathan. Amén. Versículo 6 dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y dice, e incluye a todo cristiano en 2 de Timoteo 1:9 y Hebreos 3:1. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. Y el comentario es, todos los creyentes somos santos ante los ojos de Dios. Santo significado apartado o separado, dedicado a Dios. En Juan 4:4. Gracia, que se encuentra en Efesios 1:8 hasta el 9, y paz, que la paz es el producto de la gracia, es decir, del Evangelio, en Romanos 5:1. A vosotros el Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, en Juan 14:9. En los versículos del 8 al 15 veremos el gran amor e interés del apóstol por verles personalmente y poder estudiar con ellos la palabra de Dios. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 3:9, Efesios 5:20. Con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Se divulga en todas partes como los cristianos de Roma sufrían la persecución del emperador Nerón, sin renegar de su fe, en 2 de Corintios 3:2.
Versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. En Gálatas 1:10, Efesios 6:5, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo manifiesta la importancia de la oración intercesora en la que se pide por otro. Versículo 10, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Se encuentra en Romanos 15:23, Hechos 27:1, 1 Corintios 28:16. Versículo 11, porque deseo veros. Comentario a continuación expresa las dos razones por las que desea verlos. Primera, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis segundo confirmados. Versículo 12, esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Hebreos 10:25, Hechos 28:15. Versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Comentario, este deseo de muchos años Pablo lo pudo haber realizado en Hechos 28, pero hasta ahora he sido estorbado. Romanos 15:20-22, 1 Tesalonicenses 2:18, 2 Corintios 10:13-16, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. 1 Tesalonicenses 2:19-20. En los siguientes versos podemos ver otra razón que impulsaba al apóstol a visitar a los hermanos de la iglesia de Roma, anunciar el evangelio. Versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Comentario, el llevar el evangelio a los pecadores era para él una gran deuda. Lucas 12:48. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, la capital o centro político del imperio. Amén. Amén. So, terminamos viendo en el versículo 7 el saludo, amén, para todos los que están en Roma, ¿verdad? Habían judíos y gentiles. Acuérdense que la iglesia cristiana no fue fundada con gentiles. Y quiero que sepan esto, que lo tengan bien en su mente. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se divide entre gentiles y judíos o israelitas. Amén. Los israelitas pues son los que nacieron en Israel, los judíos, ¿verdad? Y los gentiles, todos los demás países. Amén. O sea, nosotros somos gentiles. Cuando usted lea la Biblia y lea la palabra gentil, se está refiriendo a todos nosotros, los que somos de otro país. Amén. De Guatemala, Salvador, China, Japón. Todos los que no son israelitas son gentiles. Amén. Eso estaba dividido entre israelitas y gentiles, o sea, israelitas y todos los demás. Amén. Todo el que no es de Israel. La iglesia cristiana no fue fundada por gentiles, o sea, gente que no era de Israel. No, la iglesia cristiana es fundada por israelitas, por judíos. Amén. Ya que cuando los primeros que se convierten en Hechos, dice que se convirtieron 3,000 judíos cuando predicó el apóstol Pedro, allá en Hechos capítulo 2. La segunda predicación se convirtieron 5,000 judíos. La iglesia no empezó con gentiles, la iglesia cristiana. La iglesia cristiana empezó con judíos, con israelitas. Amén. Y luego fueron entrando los gentiles. Les costó mucho, porque como la iglesia era fundada por israelitas, ellos ya habían aceptado a Cristo como Salvador, estos judíos, pero todavía querían seguir las leyes. Amén. Todavía querían seguir los ritos. Amén. Por eso les costaba mucho a los gentiles entrar al cristianismo. Y el apóstol Pablo viene con Romanos a hablar con los dos grupos, gentiles y judíos. Amén. Vamos a leer que nos lea nuestro hermano Carlos la lectura del 8 al 15. Amén. De Romanos.
Amén. Dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. So, vemos en estos versículos del 8 al 15 el deseo grande del apóstol Pablo de ir a Roma. Pero ¿cuál era su motivación? Él quería estudiar la palabra de Dios con ellos. Amén. Él tenía mucho deseo. Había oído de la iglesia de Roma, que él no fundó, pero le habían llegado a contar, amén, que tenían una fe grande, que no había nada ni nadie que pudiera detenerlos. So, él tenía muchos deseos, muchas ganas de ir a verlos para estudiar con ellos la palabra. Ese era su motivo de él, de querer ir a Roma. Amén. El impulso era visitarlos, pero porque les quería enseñar acerca de la palabra de Dios. Amén. So, vamos a ver lo que sigue escribiendo aquí en el capítulo 1 de Romanos. Y vamos a leer la página 5, nuestra hermana pastora, la página 5 de nuestro manual. Hermano, disculpe, la hermana me dice que cómo le hago. ¿Cómo dice? Para conectarse, de conectar con no está nadie que le ayude. Solo tiene que entrar a la llamada, solo tiene que abrir donde estamos nosotros y responder a la llamada. A la vida. Tocar el donde está una camarita de video. Ella si abre su Messenger va a ver la llamada y solo toca ahí donde está la cámara de video y ya va a entrar. Se le llama YouTube que se llama. Ok, aquí está. Que abra el Messenger y ahí va a ver la llamada y solo tiene que tocar la cámara de video. Al leer aquí, vamos a mandar ahorita ya el texto. Dice, en los dos versos siguientes, que corresponde al tema de esta carta, el Evangelio de poder de Dios, el cual pone de manifiesto la virtud de Dios, la cual se puede recibir no por obras o méritos personales, sino mediante la fe en Cristo. En el verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y el comentario dice, tremenda confianza que el siervo de Dios tenía en el Evangelio, sabía que no le defraudaría o dejaría mal parado. Segunda de Timoteo 1:8, Romanos 5:5. Porque es poder de Dios. Poder, el comentario de poder se deriva del griego dunamis, que significa dinamita.
y 2 dice dinamo. Lucas 4:32, Eclesiastés 8:4, Segunda de Corintios 2:16. Dice, para salvación a todo aquel que cree. Romanos 6:23 y Lucas 7:50. Al judío primeramente y también al griego, en Hebreos 14:1 y verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, y el comentario dice la palabra justicia espiritualmente hablando y de manera simple significa vestidura correcta. Todos los pecados están desnudos ante los ojos de Dios. En Génesis 3:10, Hebreos 4:13, Apocalipsis 3:17. Por lo que se tratan de vestir con hojas de higuera, tipo de las religiones que resultan para el Señor trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Pero el Evangelio es la justicia de Dios que viste correctamente a los pecadores arrepentidos. Segunda de Corintios 6:7 y Efesios 6:14 y Apocalipsis 19:7 y 8. Se revela por fe y para fe. Filipenses 3:9 y Romanos 3:21-22. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Estos versos revelaron a Martín Lutero, el gran reformador, la verdad del Evangelio que salva. Salvación que no es por obras, como enseña la Iglesia Católica Romana, sino por fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace ver la culpabilidad de la humanidad, la cual da lugar a la revelación de la ira de Dios contra el pecado. Versos 18 al 32. En verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Proverbios 16:14, Isaías 39:9, Habacuc 3:2. Contra toda impiedad e injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2:10 y segunda de Pedro 2:13. De los hombres que detienen con injusticia la verdad. En Juan 5:9 y 10. El 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, Hechos 14:17, Romanos 2:14, les es manifestado, Romanos 2:15, pues Dios, 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y de deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, Juan 1:18 y primera de Juan 4:12, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es Salmo 19, 1:4. Sí. Salmo 19, 1:4 y 104:24 y 139:14 y Job 12:7 y 9. De modo que no tienen excusa. Hechos 7:22 al 31 y capítulo 14, 15 al 17. Entre los versos 21 al 23 vemos las 7 maneras en que el pueblo gentil se rebeló contra Dios. Conociéndole, no le glorificaron. Daniel 5:23. Número 2, no le dieron gracias. Lucas 18:11 y Efesios 5:20. El tercero dice, se envanecieron. Proverbios 1:7, 9 y 10. Número 4 dice,
profesaron ser sabios, es decir, se fiaron en su propia opinión, se hicieron necios. Efesios 4, 17 y 18. Número 6 dice, cambiaron la gloria incorruptible de Dios haciéndose fautos. Efesios 4, 19, Primera de Corintios 3, 19, Hechos 26, 18. Número 7 dice, se entregaron a la idolatría. Amén. Amén. So, vemos aquí hablando el apóstol Pablo de